Desde el 31 de octubre está en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de bienestar animal, un proyecto de ley orgánica de bienestar animal presentado por una serie de organizaciones dedicadas a la defensa de los animales. Precisamente la directora, la presidenta de una de estas organizaciones, Protección Animal Ecuador, la señora Lorena Belolio, está aquí hoy en laRepública.es. ¿Cómo está usted, señora? Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias. ¿Cuál sería el contenido básico, así, el principal, primordial de este proyecto de ley? Me gusta esa pregunta, porque muchas veces nos preguntan directamente el articulado, cuando lo más importante es el espíritu de esta ley. Y es lo que a mí me gustaría tener la oportunidad de difundir el mensaje principal, que es el bienestar animal. ¿Por qué el bienestar animal? ¿Qué es el bienestar animal? Exacto, ese parece ser el tema del... Eso es lo más importante, ¿no? Eso va de la mano, o el bienestar animal en este contexto es la oportunidad para poner en ejecución los derechos de la naturaleza. Esa constitución tan vanguardista que tenemos desde el 2008, porque... En teoría, en la práctica ha servido para instaurar el gobierno más represivo de la historia del Ecuador. Bueno, sí, en la parte de lo que es la defensa de la naturaleza, en realidad eso ha quedado en letra muerta, ¿no? Entonces LOBA, que sí quedó finalmente esta ley orgánica, es precisamente para lograr eso, lograr aterrizar los derechos de la naturaleza de una manera efectiva a través del bienestar. Porque muchos nos preguntaremos, bueno, ¿y cuáles son los derechos de la naturaleza o cuáles son los derechos de los animales? Los animales tienen el derecho a ser cuidados, a ser protegidos por ser el segmento vulnerable de la sociedad. Y el criterio, la base, el sustento del bienestar animal no es una expresión como decir, por eso no es una ley de protección, es una ley de bienestar. Y el bienestar animal... Perdóname, quisiera que me aclare un poco más por qué es esa diferenciación entre protección y bienestar. Porque el bienestar es una ciencia. Nuestro proyecto de ley es un proyecto que tiene la base en la ciencia, tiene una base ética y moral, tiene una base sobre el buen vivir, o sea, todos estos conceptos fueron los que inspiraron el proyecto. El bienestar animal, por ser específica en cuanto a lo que eso significa, es, como le decía, es una ciencia que la desarrolló la Universidad de Bristol de Inglaterra, y en el mundo entero en su momento la difundió la WSPA, que es la Sociedad Mundial de Protección Animal. Ahora ellos se transformaron en otro tipo de institución, pero ellos en todo caso tienen el carácter de consultores ante la OIE, ante la ONU, y han sido los voceros del bienestar animal. Gracias a su lobby, digamos, a todo su trabajo científico, lograron que la OIE establezca para que un producto derivado de animales, a más de sanidad e inocuidad, tenga parámetros de bienestar, porque se llegó a la conclusión científica de que si un animal no tiene bienestar en el momento desde su nacimiento hasta su faenamiento, no es apto para consumo humano. Entonces, el bienestar animal lo que intenta, o todo lo que abarca el bienestar animal, tiene relación directa con el ambiente y las personas. Concretamente, ¿qué cambiaría con respecto a lo que hoy ocurre si esta ley fuera aprobada en los términos en que ustedes la propusieron? Bueno, si esto se comienza a aplicar, sería el antes y el después de la historia de los animales en el país. Denme un par de ejemplos. Por ejemplo, tendrían que establecerse parámetros en la parte de políticas públicas, en el manejo que se da en las diferentes ciudades del país respecto de la fauna urbana, hablando específicamente de perros y gatos, por ejemplo, que es un grave problema que tenemos en el país, donde más se puede ver el maltrato, la crueldad, el abandono de animales, la irresponsabilidad que existe, el comercio indiscriminado, la sobrepoblación de animales. Eso es algo que no está normado. ¿Y cómo cambiaría? Porque hoy se ven, como usted dice, cientos de perros callejeros, de gatos abandonados, de animales sin protección alguna, pero ¿en qué cambiaría o cómo cambiaría? Verá, uno de los fundamentos del bienestar animal es la etología. Y la etología es el estudio del comportamiento de las diferentes especies. En ese sentido, el rato que usted establece una política pública, tiene que guardar coherencia con las características del animal, por hablarle puntualmente de los perros. Históricamente en el país lo que se ha hecho es envenenar perros. El Ministerio de Salud se dedicó a eso durante muchos años, o durante décadas, a envenenar perros. Había municipios que atrapaban, me imagino, sacrificaban a los animales de las peores maneras, pero nunca se hizo esto de una manera técnica. Entonces,
El bienestar animal saca un documento que es el ICAM, que es una coalición de organizaciones internacionales dedicadas al control de enfermedades. ¿Y qué proponen? ¿No envenenar a los perros? Por supuesto que no. O sea, esterilizar para evitar, ¿eso sería el camino? Para empezar, la esterilización es uno de los mecanismos más importantes, porque eso sirve para estabilizar el problema, estabiliza, pero si no va de la mano con otras políticas públicas importantes, como es un marco legal adecuado, que norme, que establezca ciertas restricciones, que establezca... ¿Restricciones como cuáles? Tiene que detenerse, para empezar, la reproducción indiscriminada con fines comerciales. Tiene que detenerse de perros, de gatos. De perros y gatos. Bueno, pero esos perros que se reproducen con fines comerciales finalmente son los que van a hogares. No. El problema son los perros callejeros. No. Es que ese es el problema. No existe, ese es el problema, que uno percibe las cosas de esa forma, pero en realidad no sucede así. Para empezar, las personas que compran, por ejemplo, un perro en una vitrina, es una compra impulsiva. Es el perro que muy probablemente va a terminar en la calle. Porque, claro, lo compran porque al niño le gustó y porque parece un cachorrito, digamos un peluche. Me lo llevo a la casa, al rato que el perro crece, termina en el patio de atrás y cuando ya me harté lo boté a la calle, ¿no? De esos casos, nosotros en la Fundación tenemos cientos de miles de personas que abandonan a sus propios animales. ¿Y cuál sería el antídoto para eso? Contra eso. Primero hay que trabajar mucho en educación, por eso es que uno de los parámetros que propone la LOBA es educación. Educación tanto en sensibilizar como en obligar, porque definitivamente hay personas que necesitan ser obligadas. O sea, ¿obligarlos cómo? ¿A qué? Por ejemplo, los reproductores tendrán que calificarse, tendrán que tener un registro, tendrán que comercializar a sus animales bajo ciertos parámetros de bienestar. Entonces, porque esto quizás valga la pena aclarar antes. El bienestar se basa en 5 libertades que deben tener, que son los mínimos derechos que deberían tener los animales. Libertad de hambre y sed, libertad de enfermedad, libertad de temor y angustia, libertad de incomodidad a causa de las causas climáticas y libertad de expresar su comportamiento natural. Entonces, precautelar esas 5 libertades le permite... Sí, lo que yo quisiera saber es los cómo, es decir, si alguien compra un perro para el niño porque, como usted dice, le pareció un peluche, ¿cómo se evita que después, cuando el perro crece primero lo abandone en un patio y después por último lo suelta a la calle? Bueno, lo primero, como decía, es la educación. La gente tiene que estar educada y saber que el animal es... Pero usted dijo educación y sanción. Tiene que haber una sanción para la persona que abandona sus animales. No puede ser que todo el mundo abandone y que no exista ninguna consecuencia de eso. ¿Y cómo se puede saber que una persona ha abandonado a su animal? Puede decirse, se murió. Bueno, para eso servirá. Se murió, fue una tragedia familiar, lo enterramos al perrito y no, lo soltaron en la calle despiadadamente. Claro, puede suceder eso. O sea, el control siempre va a ser complicado, sobre todo hasta que no se establezcan como le digo, hasta que cada municipio no establezca las formas en que va a trabajar. ¿Y la ley establece la creación de algún tipo de organismo dedicado al control y a la represión de esto? Bueno, como es una ley orgánica, van a haber reglamentos, van a haber leyes secundarias y por supuesto tienen que haber las normativas u ordenanzas que tendrán que en su momento establecer los municipios de cada ciudad. Sí, como es orgánica, lo que hace es un paraguas, ¿verdad? Y los demás entidades que tengan competencia en este tipo de normativas, ellos tienen que establecer los mecanismos. Eso será un proceso mayor, o sea, esto realmente es el comienzo de un proceso, ¿no? Porque, a ver, tengo yo la impresión de que muchas veces en estos países tendemos, claro, por nuestra proveniencia en cuanto a las leyes del derecho romano, las famosas revoluciones de papel del Imperio Romano, que se cambiaba una ley creyendo que se iban a cambiar los comportamientos humanos y no se cambiaban, porque creo que mucho más importante es la educación. Pero vemos como, por ejemplo, actualmente, desde los últimos 8 años, los espacios públicos que deberían servir para informar, sirven para que el gobierno denigre, insulte y ofenda a los adversarios, y no para que haga campañas de educación que sean útiles, beneficiosas para la sociedad. Sí, pero bueno, eso es algo que también va a depender de quienes estamos impulsando esta ley, ¿verdad? Por eso es que para nosotros es en lo que nos estamos concentrando, más allá de que la ley sea aprobada o no, o sin importar lo que suceda, más allá de nuestras capacidades que tengamos de controlar lo que suceda,
es la educación, es sensibilizar a las personas. Para nosotros es mucho mejor pensar en que vamos a poder llegar a una persona y decirle, vea, antes de comprar un animal, antes de adoptar un animal, bueno, primero ojalá adopte y no compre. Claro. Piense en que este animal va a vivir 15 años, que va a tener que llevarlo al veterinario, que va a tener que esterilizarlo, porque eso también estamos proponiendo, que sea obligatoria la esterilización de los animales. Piense en toda esa responsabilidad que implica, que no se puede ir de paseo y abandonar al animal, va a vivir un montón de tiempo y durante todo ese tiempo va a ser parte de su familia. Así que si no está seguro de poder mantener ese compromiso de vida con su animal, entonces no lo adquiera. Claro. Porque no es lógico, no haga a otros lo que no quisiera que le hagan a usted, ¿verdad? Obviamente, sí. Entonces, entrar en ese proceso, por supuesto que es un poco a largo plazo, pero es la única forma. Porque como la vez pasada me preguntaban, bueno, entonces con este TREVI, con esta ley ya no va a haber más crueldades. No, le digo no. O sea, una ley no le va a garantizar nada, pero sí es un respaldo para poder impulsar lo que nos interesa impulsar, y es que la gente comprenda de que existe una norma, del mismo modo en que no sirve para que todo el mundo respete el semáforo en rojo, pero hay quien se lo pasa, pero en todo caso esa es la intención, de que se haga conciencia de que es importante respetar este tipo de cosas, que es importante respetar la vida, que es importante ser responsable con todos los espacios de la sociedad. ¿Y ustedes han negociado el contenido de esta ley y el trámite de su aprobación con el señor Rafael Correa? No, realmente... Es que, porque dejarlo en la Asamblea no sirve de nada. La Asamblea hace solamente lo que Correa les ordena que hagan. Entonces, si ustedes no han negociado esta ley con el señor Correa, no sirve de nada hablar con los asambleístas, que son simplemente en su mayoría, pues... de país. Sí, y bueno, realmente... Ya sabemos lo que hacen, preguntándole a quién, pidiéndole permiso a quién. Así es. Bueno, nosotros tenemos que ser optimistas. Eso es lo que podemos hacer, porque si entramos pensando en que la ley no se va a aprobar, no diría que de gana estamos haciendo esto, porque como digo y repito, esta oportunidad que se nos abre para llegar con el mensaje de que los animales son seres sintientes, que son seres vivos, que son seres capaces de experimentar dolor y sufrimiento, que tienen el derecho de ser protegidos por la sociedad, por ser un sector vulnerable. Esta es la oportunidad más importante. Llegar a la mayor cantidad de gente posible, buscar la reflexión de las personas. Yo creo que Ecuador es un país de gente sensible, de gente afectuosa, y nosotros le apostamos a eso, ¿no? De que sea la misma sociedad, porque esto es algo bien interesante, como diría mi amigo Leo. El asunto no es que sean sociedades, que no sea un movimiento social, que esto no sea simplemente, como le digo, de competencia de las diferentes agrupaciones. Esto tiene que ser una sociedad en movimiento, y es lo que nosotros esperamos hacer desde este espacio. Perfecto, ojalá lo logren. Yo soy un poco escéptico del efecto de las leyes, y creo que mucho más importante, muchísimo más importante, es la educación. Así es. Y ojalá el gobierno, ojalá el poder público utilizara los espacios de información que tiene, que son muchísimos cada vez más, para informar, para generar buenos comportamientos en la sociedad, en vez de dar ejemplo de malos comportamientos, los malos ejemplos de intolerancia, odio, persecución, represión, que son lo que lamentablemente el Ecuador ha visto durante los últimos 8 años. Espero que en el caso de la ley, pues, logren ustedes esos espacios que se necesitan. Muchas gracias, Jorge. Esa es la intención de la ley. La ley no es punitiva incluso. La ley lo que busca es normar, lo que busca es educar, lo que busca es que las personas seamos más conscientes, que sea ese Ecuador del summa causae, del buen vivir, del Ecuador que ama la vida, que no venga un extranjero y se encuentre con los perros aplastados en la vía o muertos de hambre en los balnearios. No podemos ser un destino turístico cuando todavía un extranjero que no está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? En Europa, los países de la Unión Europea están dando unos avances impresionantes en el tema de bienestar, ¿no? Entonces para ellos es como, wow, venir y ver ese tipo de cosas es muy chocante. Y es lo que queremos un poco transmitir. Ojalá lo logren pronto y bien. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Jorge. Es la señora Lorena Belolio, ella es la presidente de Protección Animal Ecuador, una de las organizaciones que impulsan esta ley para proteger a los animales.